Bienvenidos a esta nueva enseñanza. Hoy vamos a hablar de los pensamientos. Para ello también les indico de no olvidarse de mirar en la parte de abajo del video donde dice mostrar más. Allí pongo las escrituras porque es importante que con nuestros ojos veamos y leamos lo que nuestro Padre nos dice a propósito de los pensamientos y para que podamos nosotros alinearlos con el pensamiento de Él. Sean todos muy bienvenidos. Bueno, hoy vamos a el versículo que va a ser nuestra base para el estudio de hoy. Está en Filipenses 4, 8, versículos 8 y 9. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Este versículo, estas palabras de Paul en realidad nos indican que una dirección en nuestros pensamientos. Vamos a ver que hay una relación estrecha entre conocer la voluntad de Dios y nuestra manera de pensar. Entonces, primeramente, nosotros que ya sabemos, ¿verdad?, que fuimos nacidos en Cristo y que somos una nueva criatura, quiere decir que esa nueva criatura piensa diferente, habla diferente y hace las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Entonces estamos aprendiendo y estamos dejando de pensar, de hablar y de hacer como esa vieja naturaleza de pecado. Entonces, aquí Paul nos reafirma que ahora nuestros pensamientos tienen que ser puros, tienen que estar basados en la verdad, tienen que ser dignos, tienen que ser amables, que todo sea honorable y que merezca elogio nuestro pensamiento, y que en esa manera nosotros debemos meditar en todas esas cosas que tienen esas virtudes, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, eso nos lleva a tomar decisiones, porque en realidad nosotros nos damos cuenta, como hijos de Dios, y si no nos damos cuenta todavía, tal vez hoy vamos a tomar conciencia, porque hay muchas fuentes que no nos llevan a meditar de esta manera. Por ejemplo, los medios de comunicación nos hablan siempre, por lo general, de cosas, no digo siempre, por eso cambio la palabra, ¿no? Por lo general, de cosas negativas, de cosas terribles, de cosas vergonzosas, de cosas que no construyen y no edifican nuestro ser interior. Entonces tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Porque si yo deseo cambiar mi manera de pensar, pues también tengo que darme cuenta que mi manera de pensar ha sido formateada, digámoslo así, por lo externo, lo que me ha llegado de afuera, la manera como me hablaban, la manera como todo lo que yo recibía a través de mis oídos y de mis sentidos, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos tomar decisiones con respecto a eso. Cada uno de nosotros sabe aquellas cosas que son fuentes, y si no lo sabe, pregúntale al Espíritu Santo, porque Él tiene interés en llevarnos a pensar de esta manera, a meditar este tipo de cosas. Entonces, tú puedes orar y pedirle al Espíritu Santo que te revele aquellas fuentes o fuentes de
de información, ¿no? Que no son buenas para ti. Que al hacerlo, tú vas a tomar conciencia primeramente, porque a veces realmente no somos ni siquiera conscientes de que estamos expuestos en el día a ciertas fuentes de información que son muy negativas. Entonces, la segunda cosa, dice Pablo, lo que habéis aprendido ponlo en práctica, ¿no? Y lo que habéis aprendido de mí, puesto que Pablo fue escogido por Jesús para que Él nos llevara de las tinieblas a la luz. Eso está en Actos 26, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver cuál era la condición del hombre en el comienzo. Si ustedes leen en Génesis 6, versículo 5, está escrito: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de sus pensamientos, de su corazón, era solo hacer siempre el mal. Entonces aquí nos damos cuenta de que esa tendencia a tener pensamientos negativos o de maldición o de juicio, de condenación, de culpabilidad, esos tipos de pensamientos esa tendencia ha estado en nosotros desde el comienzo, y simplemente hemos aprendido a pensar de esta manera, hemos aprendido a pensar mal. En nuestra vieja naturaleza de pecado, nosotros no aprendimos a pensar bien. Entonces, ¿qué sucede con esto? En Romanos 12:2, Pablo nos dice esto. Dice: no os adaptéis a este mundo. No te conformes a cómo funciona el mundo. No te conformes a la información del mundo. No te conformes a las maneras de hablar y de hacer del mundo y de pensar, las filosofías del mundo. Dice: transforma mediante la renovación de tu mente, ¿no? Transforma tus pensamientos mediante la renovación de tu mente, para que veas y puedas entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esto es una excelente noticia. En todo caso es para mí. Realmente esto que allí me está diciendo, cuando yo medito en esto, me está diciendo, uno, tengo que cortar todas esas fuentes de información que siempre me están llevando a pensar como el mundo, ¿verdad? Eso es otra decisión. Yo soy la que decido, puesto que el poder de la vida y la muerte está en mí. El poder de escoger, de tomar una decisión, está en mí. Me lo dio, nos lo ha dado nuestro Padre en los cielos. Entonces nadie nos lo puede quitar. Si nosotros aprendemos a tomar decisiones, pues y si tomamos decisiones, pues que sean buenas, ¿cierto? Entonces tenemos que también aprender a tomar decisiones. Y en este caso es importante decidir según lo que nos dice la palabra, según lo que Pablo nos invita a hacer, porque dice: no sigas bajo las filosofías del mundo, no sigas bajo esos rudimentos del mundo. Ahora aprende los rudimentos del reino, ahora aprende, ponte a escuchar las cosas del reino, para que tu mente sea renovada. Entonces dice que en la manera o en la medida en que nosotros renovamos nuestra mente con las cosas del reino, con la palabra de Dios, y que dejamos que el Espíritu Santo nos enseñe en medio de todo eso, vamos a poder conocer la voluntad de nuestro Padre, que es buena, agradable y perfecta. Fíjese que en estas tres palabras
No hay nada negativo. Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de nuestro Padre. Entonces es una excelente invitación. Quiere decir que si en el pasado yo vivía en la frustración, o yo vivía en el fracaso, o yo vivía en la pobreza, o yo vivía enfermo, o yo vivía en la depresión, o yo vivía en el luto, quiere decir que todo eso puede cambiar y que puedo dejarlo atrás, porque hoy soy una nueva criatura, puedo pensar en cosas nuevas. Entonces Dios desea que nosotros tomemos buenas decisiones, y esas decisiones de dejar atrás el pasado y de cerrarle las puertas a esas fuentes de información que son del mundo y a las filosofías del mundo, nos ayudan, y es la alegría del Padre de que nosotros tomemos decisiones de esa manera. Entonces vamos a ver que en Proverbios 12 dice: los pensamientos de los justos son rectos. Entonces, ¿cómo llegamos allí? Puesto que hoy en día nosotros somos llamados justos. Justos porque hoy en día representamos la justicia de Dios. ¿Cuál justicia? La justicia de que Cristo murió por nosotros. Cristo por sus llagas fuimos sanados, y que Él fue el que llevó toda el castigo del pecado, y que por causa de la sangre de Cristo nuestros pecados fueron perdonados, y que esa justicia está hoy en nosotros, ¿no? Entonces por eso somos justos. Entonces dice que los justos, ¿verdad?, piensan de una manera recta. Entonces, para llegar allí tengo que ya entender que para tener pensamientos rectos tengo que volver a mi Padre, porque mi Padre en los cielos, que fue el que creó los cielos y la tierra, Él sabía el derecho de todas las cosas. Entonces es ahí donde yo empiezo a aprender a tener pensamientos rectos. Es leyendo la palabra, estando conectada en Cristo, habitando en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver que en Isaías 55 dice esto. Dice: abandone el impío su camino. ¿Quién es el impío? Es toda aquella persona que aún no ha entendido, está dormida, inconsciente, no se ve ni siquiera a sí misma, sino está solo consciente de lo que se ve, no de lo que no se ve, que es una persona que no ha reconocido que Cristo Jesús realmente pagó por su pecado y que hoy puede ser libre. Entonces, eso era los impíos, ese es el impío, ¿no? Entonces dice: y el hombre inicuo, o sea, que hace iniquidad, que peca, sus pensamientos, no, o sea, que dice que abandone el impío su camino, o sea, ¿cierto? Y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque la iniquidad empieza allí, en los pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Es un volver a la verdad. Es un volver a lo que nuestro Padre, la intención de nuestro Padre en el jardín de Edén. Porque en realidad ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que volvamos completamente al jardín de Edén, entendiendo que hoy en día estamos en Cristo Jesús y que fuimos hechos una nueva criatura. Entonces, Él dice, no solamente que Él tendrá compasión de nosotros, sino que Él será amplio en perdonar. Y además dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces, si nosotros deseamos
eh, mejores cosas, ¿quién es el más indicado para enseñarnos mejores caminos y mejores maneras de pensar? Nuestro Padre. Y Él nos dio su Espíritu Santo para que nos enseñara a pensar mejor y los caminos de Dios, que son mejores que los nuestros. La prueba es que en nuestro pasado pues hay muchas cosas negativas, mucho hemos pasado por fracasos, por divorcios, por pérdidas de hijos, por tantas cosas, derrotas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que nuestros caminos no eran muy buenos y los caminos de Dios son excelentes. Entonces, ahora vamos a leer 2 de Corintios 4, que dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Esto lo dijo Paul a los Corintios. Dice: creí, por tanto hablé. Entonces esta es mi pregunta: ¿qué estás creyendo? Porque lo que está saliendo de tu boca está alineado en la manera en lo que estás creyendo. Y cómo es importante de que te des cuenta de cómo piensas, lo cual significa que necesitamos no andar distraídos de nosotros mismos, porque es importante que nosotros seamos conscientes de nosotros mismos, porque es importante que veamos cuáles son los pensamientos que me habitan y cuáles son las palabras que salen de mi boca con respecto a mi vida, con respecto a mí misma. Entonces, muchas veces, nosotros a veces no somos conscientes de las cosas que nos decimos a nosotros mismos o de las creencias que tenemos negativas y que están produciendo un resultado externo. Entonces, todo eso nos está llevando a un lugar, ¿verdad? A un entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos está diciendo que la primera cosa que debemos empezar a tomar autoridad con nuestro espíritu y el poder del Espíritu Santo es sobre nuestros pensamientos. Y que nuestros pensamientos deben ser buenos, deben ser agradables, deben ser honorables, deben ser positivos, deben ser puros, justos, que viene de justicia, pensamientos que merecen elogio. Pero para nosotros podernos alinear, a veces tenemos que tomar conciencia de los pensamientos que nos habitan realmente y poder decir: esto ya no lo voy a volver a repetir, yo no voy a volver a pensar, y la información que recibía que estaba produciendo ese pensamiento en mí, yo le cierro la puerta. Entonces esa es la manera como nosotros empezamos. Y entonces ¿qué hacemos? Empezamos a leer la palabra y saber que en Isaías, por ejemplo, en Isaías 51, el Señor dice: yo convertiré tus soledades en un huerto mío y en un jardín de Edén. Entonces, esas son cosas que nos ayudan a pensar diferente, ¿verdad? Porque quiere decir que me puedo dar la posibilidad de pensar bien, de pensar en cosas buenas, de pensar en cosas agradables. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo, que hoy, por causa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre en los cielos nos ha dado el poder de pensar cosas diferentes. Hoy tienes esa posibilidad. Si antes pensabas como una persona fracasada, ahora puedes cambiar ese pensamiento y decir: bueno, antes era una persona fracasada, pero no hoy. Hoy estoy en Cristo y cosas nuevas vienen a mí.
Hoy estoy en Cristo y soy una persona digna. Soy una persona justa. Soy una persona alegre. Y te bendices a ti mismo y bendices a los demás. Entonces, creo que no tengo otra palabra, sino que durante toda esta semana puedas tener esa conversación con tu Padre en los cielos y pedirle que te ayude a tomar conciencia de los pensamientos que te habitan, para que tú puedas tomar una decisión con respecto a todos esos pensamientos que no son buenos para ti ni para los demás, y que tú puedas tomar la decisión de cambiarlos y que el Espíritu Santo te pueda llevar a esas cosas que tú puedes empezar a pensar y a meditarlas y a alimentarte de ellas en la palabra de Dios. Sean todos muy bendecidos. Hasta la próxima.